días con todos. Bienvenidos a todos a la presentación, al webinar que hemos desarrollado en esta oportunidad. Tal como comentó Rocío, mi nombre es Rosa Pacheco. Les damos una vez más la bienvenida a cada uno de ustedes al webinar sobre las modificaciones del Reglamento de Operadores Económicos Autorizados, más conocidos como los OEA. El día de hoy mi nombre es Rosa Pacheco, quien les va a hablar primeramente respecto a los alcances generales de la certificación OEA. ¿Cómo nace esta certificación dentro del mundo, no? Y esta certificación nace a raíz de los atentados terroristas suscitados en Estados Unidos respecto a las Torres Gemelas en el 2001 y los atentados terroristas que sucedieron en Europa, tanto en España en el 2004, así como en Inglaterra en el 2005. A raíz de estos acontecimientos, pues la Organización Mundial de las Aduanas, más conocida como la OMA, se reúne para poder desarrollar el marco de normas C. Estas normas lo que buscan es diseñar lineamientos para poder asegurar y facilitar el flujo cada vez mayor de bienes en el comercio internacional. Ya en el 2007 se establece esta normativa dentro de todo este marco respecto a la normativa OEA. Recordemos que esta certificación es un programa global. El programa OEA no solamente es de ciertos países, sino ya tiene presencia en diferentes países dentro de todo el mundo. Como podemos ver, los países que están en color negro son aquellos países que ya han ido implementando este programa y vamos a poder ver que diferentes empresas ya cuentan con esta certificación, buscando en sí poder tener una cadena logística internacional segura y confiable para las aduanas. Asimismo, para poder hablar un poco más sobre la certificación OEA y los cambios que ha venido a raíz de esta nueva versión que ha salido en el mes de septiembre, en este mes, vamos a hablar un poquito sobre cómo nace esta figura en nuestro país. En el 2008, pues se promulga la nueva Ley General de Aduanas a través del Decreto Legislativo 1053, en el cual se incorpora por primera vez la figura del OEA en la legislación peruana. Luego, en el 2012, se emite el Decreto Supremo 186-2012, que aprueba el reglamento de la certificación OEA. Pasado esto, en el 2013, se publica el Procedimiento General Certificación del Operador Económico Autorizado, denominado el INPCFA-PG.13, mediante la resolución de la SUNAT, en el cual ya las empresas empezaron a poder postular para poder obtener esta certificación. En el 2016 se aprueba un procedimiento general con la misma denominación, el cual fue recodificado como DESPAG.29 versión 2. En el 2022 contamos con un nuevo cambio y esto se da a través de la resolución de superintendencia con el número 61-2002 SUNAT, el cual aprueba el procedimiento DESPAG-PG.29 versión 3, con el cual nos encontramos actualmente trabajando, ¿no? Con vigencia hasta el 31 de diciembre del presente año. Y en este mes, a principios de septiembre, pues salió la nueva versión, la versión 4, ¿no? Que es el motivo de poder realizar este webinar para poder dar un mayor alcance a las nuevas modificaciones que han salido a raíz de esta publicación. Es importante recordar que esta certificación, el objetivo es más que todo establecer e incrementar la seguridad de las fronteras en el contexto de la lucha contra el terrorismo internacional. Esta certificación va a buscar prevenir algunos delitos, tales como el terrorismo, el narcotráfico, el lavado de activos, minería ilegal, delitos tributarios y aduaneros, así como los delitos contra la propiedad intelectual, entre otros delitos conexos a estos. Para poder contar con esta certificación, en la versión 3 en la cual actualmente nos encontramos, hay 5 modalidades o 5 tipos de operadores de comercio exterior que pueden optar. Entre ellos tenemos el importador, el exportador, el agente de aduanas, depósito aduanero o temporal y los ESER, que son las empresas de servicio de entrega rápido. A la actualidad contamos ya con 431 empresas certificadas como EA a la fecha del día de hoy. Y como importador tenemos 224 empresas ya certificadas, en la modalidad de exportador 127 empresas, en la modalidad de agente de aduana 61 empresas,
como depósito temporal 11 empresas, como depósito aduanero 6 y como las empresas de servicio de entrega rápida contamos con 2. Esta información ha sido recabada de la fuente del portal de SUNAT, en el cual se pueden visualizar cuáles son las empresas que a la fecha siguen contando con esta certificación. Y nosotros como estudio, como área, hemos tenido la oportunidad y el privilegio de poder asesorar a muchas de estas empresas dentro de todo este proceso para poder obtener esta certificación como OEA. Estas empresas han tenido que cumplir con 4 condiciones que establece la normativa OEA, en la cual tenemos como primera poder cumplir con una trayectoria satisfactoria respecto a la normativa tributaria y aduanera vigente. Como segunda condición, han tenido que acreditar dentro de sus procesos contar con un adecuado sistema de registros contables y logísticos. Como tercera condición, han tenido que acreditar poder contar con una solvencia financiera adecuada y finalmente han desarrollado y han implementado diferentes procedimientos, documentos, lineamientos para poder acreditar que cuentan con un nivel de seguridad adecuado. La última condición es la condición más grande en la cual las empresas anteriores y las empresas que ya cuentan con la certificación OEA han tenido que desarrollar un programa global que abarca diferentes puntos, el cual está en el cual se engloba 10 acápites para poder obtener esta certificación. Si bien esta certificación es una certificación con vigencia indeterminada, es importante recordarles a cada uno de ustedes que se tienen que realizar mantenimientos, revisiones anuales, los cuales están comprendidos primero en realizar auditorías internas, es decir, una evaluación integral a todo el programa que se ha implementado. Hablábamos hace un momento que para poder contar con esta certificación han tenido que implementar diferentes procedimientos, lineamientos para poder dar el cumplimiento adecuado. Es por ello que SUNAT establece que se tienen que realizar auditorías internas para verificar que lo que está en sus procedimientos se esté ejecutando en la práctica. Adicionalmente, también se tiene que seguir realizando capacitaciones y entrenamientos a todo el personal, sensibilizando sobre la importancia de esta certificación y la importancia de lo que busca ser una empresa OEA, ¿no? Y finalmente también poder contar y realizar auditorías externas. Y estas van ligadas más que todo a poder supervisar, visitar y evaluar a todos los asociados de negocio. Y en esta parte estamos hablando de aquellos proveedores de servicios logísticos, proveedores de mercancías, así como los clientes. Es importante siempre poder realizar estos mantenimientos anuales, ya que en caso de no realizarlos, estamos muy propensos a poder perder esta certificación. Primero, poder contar con una suspensión de la certificación. Esta certificación brinda diferentes beneficios o, en todo caso, si persiste ello, poder optar, que SUNAT pueda optar por una cancelación de esta certificación. Hasta aquí he hablado un poco sobre los alcances generales de esta certificación y la importancia de por qué muchas empresas optan por esta certificación. Y vamos a continuar con lo más importante del webinar del día de hoy, que es respecto a los principales cambios que han nacido a raíz de la publicación de la normativa OEA versión 4. Y para ello voy a invitar a mi compañera Hilary Barandiarán para que les pueda explicar un poco más sobre estos cambios. Muchas gracias, Rosa. Bueno, muy buenos días con todos. Mi nombre es Hilary Barandiarán, soy asociada del área de comercio exterior del Estudio Muñiz y ahora vamos a tocar verdaderamente cuál ha sido el objetivo, cuáles son estos cambios que tenemos con la versión 4. También comentarles que cualquier consulta la pueden ir dejando en el chat y van a ser atendidas en los últimos 15 minutos ¿no? del webinar. Bien, como principal, sí me gustaría comentarles que como principal objetivo de esta versión 4 justamente es reforzar los requisitos para la acreditación de confianza aduanera, básicamente armonizar los procesos de seguridad en la cadena logística, ¿no? En este caso alineándose con las normas internacionales, con el CITIPAT en Estados Unidos, ¿no? Pues tenemos varios cambios que vamos a tocar ahorita, ¿no? Como que son la modificación en los requisitos de la certificación, ampliación en el universo
¿no? De los operadores de comercio, los operadores económicos autorizados, ¿no? Obligaciones de los operadores OEA, ¿no? Estándares de seguridad en la cadena de suministro. Entonces, como principal punto a considerar, principal cambio, tenemos que se amplíe el universo de los OEA. Ahora tenemos también que van a poder certificar a partir del 1 de enero del 2026 los agentes de carga internacional y los transportistas aéreos. Siguiente, por favor. Bien, también dentro de las principales modificaciones y cambios o principales especificaciones en esta versión 4, lo que tenemos también es que en caso una empresa no se fusione con otra empresa, ya sea que esta empresa tenga la certificación como operador económico autorizado o no, está obligado a informar en este caso a la dirección del operador económico autorizado, ¿no? Sobre esta fusión, y lo tiene que hacer dentro del plazo de 10 días hábiles. ¿Cómo tengo que hacer esta comunicación? Pues la comunicación se tiene que hacer por la vía formal, que tiene que ser a través de la mesa de partes virtual de SUNAT, ¿no? Los 10 días hábiles empiezan a contar a partir desde la fecha en la cual la fusión quedó inscrita en registros públicos. Asimismo, ¿no? Vamos a ver de que se van a detallar que los beneficios otorgados a la OEA se refieren a garantías aduaneras, control aduanero, operatividad y atención preferente, aplicables únicamente mientras la certificación OEA se encuentre vigente. Respecto a lo que es orientación, y en realidad esto es algo que ya estaba previsto en la versión 3, ¿no? Del procedimiento del programa OEA, es el tema de los plazos. Lo que han hecho en la versión 4 es ser más claros con la redacción, ¿no? Una redacción mucho más clara en el tema de la estandarización de los plazos. ¿En qué sentido? Vamos a tener 30 días solamente para poder subsanar todas las observaciones, ¿no? En el caso de las empresas que se encuentran acá, que van a postular a la certificación. Cuando se postulen a la certificación, como saben, tenemos una primera fase que es la de orientación, en la cual SUNAT verifica acá el expediente OEA, ¿no? Todos los documentos, procedimientos, evidencias que conforman parte del programa. Y parte de esta evaluación, pues SUNAT puede ir generando observaciones, ¿no? Entonces, vamos a tener 30 días hábiles para poder sustentar, levantar, subsanar estas observaciones. Asimismo, vamos a tener 90 días hábiles para adjuntar toda la documentación desde que se realice la solicitud, ¿no? La solicitud de orientación, ¿no? Y en este caso también podemos prorrogarlo por 30 días adicionales, ¿no? A los 90 días. Respecto al mantenimiento se introduce algo nuevo que no estaba anteriormente. Como ustedes saben, parte del mantenimiento que realiza SUNAT es que SUNAT anualmente, ¿no? Escoge a determinadas empresas para realizarles un mantenimiento de la certificación, o lo solemos llamar a veces recertificación, ¿no? Recertificación. Que puede ser algunos de ustedes que ya tienen tal vez la certificación OEA, han experimentado este tipo de mantenimiento. Puede ser parcial, puede ser total, ¿no? Les van a pedir incluso alguna documentación por correo electrónica, ¿no? Y por el canal formal, que sería a través de su Sonsol. Entonces, algo nuevo que nos dice este acápite respecto a mantenimiento es que se introduce la autoevaluación anual. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que ustedes anualmente van a tener que hacerse una autoevaluación para verificar de que efectivamente están cumpliendo con cada uno de los requisitos, ¿no? Esto se exige que tiene que realizarse máximo hasta el 30 de abril de cada año. Bien, entonces, ustedes se realizan la autoevaluación verificando de que efectivamente están cumpliendo con el programa OEA, y hay que tener en cuenta de que esto puede ser revisado, ¿no? En cualquier momento en los mantenimientos que realiza en este caso SUNAT. Entonces, al igual como lo teníamos previsto anteriormente, nosotros tenemos que tener pues toda la evidencia, toda la documentación lista para poder demostrarle a SUNAT el efectivo cumplimiento de cada una de estas condiciones. Luego, otro punto también importante a tener en cuenta que ahora está de forma literal en el procedimiento OEA, es que la empresa OEA tiene que informar cualquier cambio en su información, como por ejemplo, cambiaron de responsable OEA, cambiaron de responsable OEA adjunto, ¿no? Cambiaron las personas de su comité OEA para aquellas empresas que tengan comité OEA, ¿no? Tienen que informar cualquier cambio de información y documentación, ¿no? En 10 días
hábiles también vía mesa de partes virtual a SUNAT. Bien, ahora vamos con los requisitos de seguridad. Tenemos, como acabamos de ver, son 4 condiciones. Lo que yo les voy a decir es en qué ha cambiado en cada una de las condiciones de manera general, ¿no? Tenemos como primera condición trayectoria satisfactoria de cumplimiento de la normativa vigente. Como ustedes saben, en realidad SUNAT tiene acceso aquí, ¿no? A verificar si efectivamente ustedes como empresa han cumplido con sus obligaciones tributarias aduaneras, si tienen una ficha RUC con estado activo y habido, ¿no? Representantes legales actualizados, licencia de funcionamiento, licencia INDECI, ¿no? ¿Qué es lo que ha agregado aquí SUNAT, ¿no? En cada uno de los requisitos. Se ha incorporado el tema del plazo. ¿En qué sentido? ¿No? Por ejemplo, hay un requisito que nos exige presentar las declaraciones juradas mensuales, ¿no? Entonces, normalmente, si nosotros numeramos la solicitud de orientación en enero, nosotros tendríamos que presentar la evidencia de enero a diciembre del 2025, ¿no? Pero, ¿qué pasa? ¿No? Y ha pasado en realidad de que SUNAT se ha demorado tal vez un poco en revisar, ¿no? ¿Qué pasa si ya estamos en enero del 2026 y SUNAT no termina de revisar el expediente hasta enero del 2027, ¿no? Lo que va a exigir ahora es que renovemos esta evidencia y presentemos toda la evidencia de enero a diciembre del 2026, ¿no? Eso es lo que a grandes rasgos nos quiere decir esta nueva incorporación. En caso ya hayan transcurrido 12 meses de entre la fecha de enumeración de la solicitud de orientación y la solicitud de certificación, el requisito tenemos que acreditarlo a la fecha de la solicitud de certificación, ¿no? Por lo cual tenemos que presentar la evidencia de los últimos 12 meses. Luego, en la segunda condición, que es sistema adecuado de registros contables, aquí lo que te revisan es todo tu sistema, ¿no? Toda la trazabilidad contable y logística a través de tu sistema ERP, ¿no? Aquí básicamente lo mismo, ¿no? Entonces no se han identificado cambios sustanciales en cuanto al contenido. Así que lo que ya teníamos mapeado, ¿no? Presentar organigrama, MOV, ROV, ¿no? La trazabilidad a través de su sistema de ERP, ¿no? Sus libros contables, se mantiene. Bien, luego tenemos la tercera condición, que es respecto de la solvencia financiera, ¿no? Que aquí básicamente va a ser la revisión de todos los estados financieros. Aquí lo que se ha modificado, porque en realidad el requisito como tal sí estaba, ¿no? En el requisito A.3.2, lo que se ha modificado y se ha especificado es que tienes que haber realizado como mínimo 2 exportaciones definitivas en cada uno de los últimos 2 años calendario concluidos, ¿no? Anteriores a la fecha de numeración de la solicitud de orientación. Anteriormente no se especificaba un mínimo, ahora ya la normativa lo especifica, ¿no? Y también te especifica lo que les había comentado. En caso hubiesen transcurrido más de 12 meses, ¿qué quiere decir esto? Nosotros vamos a numerar en enero la solicitud de orientación, enero 2026, se va a tener en cuenta 2025-2024, pero si ya pasó mucho tiempo, se va a tener en cuenta 2025 y 2026 y 2025, ¿no? Luego ya pasamos a lo que sería el requisito adicional al importador. El mismo caso, antes no tenía un mínimo, ahora se le está incorporando un mínimo, ¿no? Tienes que tener como mínimo 2 importaciones, ¿no? En los últimos 2 años calendarios. Bien, ahora, para la agencia de aduana, ¿qué ha pasado? Se ha reducido, ¿no? Como ustedes saben, había un requisito vinculado a haber numerado DAM en el régimen de importación para el consumo y exportación definitiva, en conjunto por un valor superior FOB a los 200 millones de dólares, ¿no? 300 millones de dólares era en la versión 3, ahora es 200 millones de dólares en los últimos 4 años calendario, ¿no? Entonces se ha reducido el monto. Para los agentes de carga internacional, ¿no? Aquellos agentes de carga internacional, empresas, agentes que se encuentran en este meeting, recordarán de que en un principio el proyecto decía que iban a ser 8.000 documentos de transporte, ¿no? Haber transmitido 8.000 documentos de transporte, pero oficialmente ya la versión 4 se está pidiendo 4.000 documentos de transporte, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se necesita para poder postular el agente de carga internacional? Haber transmitido más de 4.000 documentos de transporte consolidados y desconsolidados ante la administración aduanera
sin considerar, ¿no?, los anulados en los últimos 2 años calendarios concluidos anteriores a la fecha de orientación. Para el transportista aéreo, ¿no?, haber transmitido más de 5.000 documentos de transporte, transmitidos también ante la SUNAT, sin considerar los anulados durante los 2 últimos años calendario. Bien, y ahora pasamos a lo que son los requisitos de la condición 4, ¿no? Que como la condición 4 es la condición más larga, ¿no? Que es todo lo que es el nivel de seguridad adecuado. Aquí ya, como ustedes saben, el sistema de gestión de seguridad, pues, incluye recursos humanos, tecnológicos, ¿no? Y participan varias áreas que se entrelazan entre sí justamente para poder crear un sistema de gestión seguro. Entonces tenemos como primera condición todo lo que es planificación de la seguridad de la cadena de suministro. ¿Qué es lo que se ha modificado acá? Se ha modificado. Anteriormente en la versión 3, lo que teníamos debe contar con un responsable del programa de gestión de seguridad, ¿no? Eso es lo que decía nuestro requisito. ¿Qué es lo que le ha aumentado? Y ustedes van a poder visualizarlo en negrito. Lo que se ha aumentado ahora es que verdaderamente el responsable del programa tiene que tener conocimiento, un conocimiento general, diría yo, de los requisitos del programa OEA, ¿no? Entonces, y esto es muy importante porque finalmente aquella persona que ustedes designen, ¿no?, como responsable OEA va a ser la persona que va a supervisar y va a hacer seguimiento al programa, ¿no? Verdaderamente verificar de que el programa se encuentra en cumplimiento dentro de la empresa. Ahora, evidentemente, esto no se encuentra escrito, ¿no?, en la normativa, pero tengan en cuenta que mínimamente, ¿no?, tiene que designarse un responsable OEA y también una persona que lo solemos llamar responsable OEA adjunto. En caso no se encuentre el primero, pues las funciones las adquiere la segunda persona. Además que a nivel de contactos, recuerden que es muy importante porque SUNAT normalmente suele contactarse, con la primera persona que suele contactarse es con el responsable OEA e incluso por correo electrónico, ¿no? Entonces, ahí es muy importante incluso relacionarlo con la anterior condición que acabamos de ver. Cualquier cambio que tenga en la información, importante comunicarle a SUNAT, ¿no? ¿Qué más nos pide este requisito y que sea adicionado? Ahora tenemos el responsable OEA tiene que proporcionar actualizaciones periódicas a la alta gerencia respecto a los asuntos del programa, ¿no? Como por ejemplo, avance en las auditorías, resultado en las auditorías, ¿no? Cuáles son los ejercicios que hemos aplicado durante el año en seguridad y validaciones del programa OEA, ¿no? Entonces, ahora bien, ¿qué les recomiendo yo en este punto? Les recomiendo de que estas probablemente lo hacían, ¿no? Porque en realidad el tema de reportar a la alta gerencia, ¿no?, cómo vamos con el programa, es algo que probablemente ya en la práctica lo venían haciendo, ¿no? Pero ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que dejar registro de que efectivamente nos hemos reunido, ¿no?, en este caso con la alta gerencia o emitir un informe, ¿no?, de básicamente cuáles han sido los resultados, ¿no?, en este caso de la auditoría interna, cuáles son las medidas correctivas que vamos a adoptar, ¿no? Cuánto plazo tenemos para adoptarlas, ¿no? Y cada vez que se genere una reunión, que puede ser anual incluso, ¿no? Generar un acta de reunión. ¿Qué más nos dice este requisito? Este requisito nos dice que tenemos que incorporar, ¿no?, todo lo que es la supervisión y revisión del programa a representantes de todas las áreas pertinentes, ¿no? En este caso, ¿a qué se refiere supervisión y revisión? El responsable OEA puede conversar, por ejemplo, con el responsable de recursos humanos para verificar si efectivamente conoce primero el programa, ¿no? Conoce los requisitos que tiene que aplicar, que tiene que sustentar, ¿no? Cómo va, sus documentos están actualizados, está generando evidencia. Esto es algo muy importante porque aunque no lo crean, en la práctica pasa mucho que cuando se vuelven OEA, luego se relajan, ¿no? Se relajan, ya no recuerdan qué requisitos tienen que aplicar, cuáles son los requisitos que pues tienen que evidenciar, ¿no? Posteriormente frente a SUNAT. Entonces, y ese es un problema, porque recuerden de que SUNAT puede venir en cualquier momento y nosotros que tenemos que demostrar el cumplimiento, ¿no? Entonces yo creo que por eso lo que ha hecho SUNAT con este requisito es afianzar el requisito para decirles, no solamente tengan un responsable OEA
por tenerlo, ¿no? Sino que verdaderamente el responsable vea dentro de sus funciones, haga este seguimiento, haga esta supervisión y que no solo esto, sino que también venga acompañado por, en este caso, la alta gerencia, ¿no? A fin de que el programa tenga un respaldo, tenga un apoyo. Bien. Luego tenemos que en esta primer condición también se han agregado algunos requisitos. ¿Cuáles son los requisitos que se han agregado? Como primer requisito tenemos todo el tema de la matriz. Como ustedes saben, el OEA lo que intenta es minimizar cualquier tipo de riesgo, no solamente dentro de la cadena logística del comercio internacional, sino en general dentro de las actividades y dentro de las operaciones que cada una de sus áreas desarrolla. Entonces, ¿qué es lo que nos pide en este caso la normativa ahora? Estos son dos nuevos requisitos, el 1.7 y el 1.8. Nos está exigiendo que tengamos una matriz de gestión, ¿no? Y control, análisis de riesgos, que en realidad muchas empresas ya en la práctica lo tienen, ¿no? Pero aquí que evidentemente el objetivo es poder identificar las vulnerabilidades, ¿no? En la seguridad, en las operaciones y poder anticiparnos a las posibles amenazas y de esta forma evitar la materialización de cualquier tipo de riesgo, delito dentro de nuestras instalaciones, ¿no? Dentro de nuestras operaciones. ¿Qué es lo que adicionalmente nos está pidiendo la figura del OEA? La figura del OEA adicionalmente nos está pidiendo que maticemos todo el proceso que ustedes tienen en las operaciones de comercio exterior, ¿no? Incluso incluyamos a todos los asociados de negocio que participan directa o indirectamente, ¿no? Dentro de la figura de todo lo que es nuestra operación de comercio exterior, ¿no? Que en este esquema también contemplemos tiempos, contemplemos lugares, ¿no? En los que va a estar la carga, y eso que nos va a permitir, identificar puntos críticos de riesgo a lo largo de la cadena logística del comercio internacional, ¿no? Entonces, no es solamente una matriz que vamos a hablar de la empresa como tal, sino es una matriz que va a esquematizar absolutamente todo, ¿no? Entonces, y va a analizar todos los riesgos, incluso, por ejemplo, cuando nuestra carga la tenga la empresa transportista. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Qué es lo que hacemos nosotros frente a eso, ¿no? ¿Cómo evitamos de que pueda existir robo en el transporte de las mercancías? ¿Qué más nos está pidiendo como requisito 1A.4.1.8? Nos está exigiendo, ¿no? De que adicionalmente tenemos que contar con una declaración de apoyo firmada por el alto representante de la empresa. Esta declaración de apoyo, ¿qué va a demostrar? Va a demostrar el compromiso que ustedes tienen con la seguridad de la cadena de suministro internacional y con el programa OEA, ¿no? Entonces, ahora, esta declaración en realidad es como un soporte, ¿no? Para que todos los colaboradores sepan que el programa OEA dentro de la empresa está respaldado, ¿no? En este caso por un alto representante, la alta gerencia. Entonces, respecto a esta declaración, ¿qué es lo que nos está pidiendo el OEA? Que tenemos que exhibirla en lugares visibles dentro de las instalaciones, ¿no? Justamente priorizando de que la organización, ¿no? Prioriza, ¿no? Prioriza la seguridad dentro de las instalaciones, las buenas prácticas, ¿no? Protege colaboradores, clientes, ¿no? Activos de la empresa. Entonces, eso es algo nuevo. Bien, por la parte de seguridad del asociado de negocio, lo que se ha modificado la definición de asociado de negocio. Como ustedes saben, cuando nos referimos a asociados de negocio, nos estamos refiriendo a proveedores de servicios, a proveedores de mercancía, a los clientes, ¿no? Entonces, respecto del grupo de asociado de negocio que tenemos, ¿no? Tenemos que ejecutar una identificación de cuáles asociados de negocio pues tienen un mayor riesgo en la participación de la cadena de suministro, ¿no? Para poder determinar pues el nivel de criticidad de cada asociado de negocio y poder suscribir un acuerdo conforme al servicio ofrecido, ¿no? A la relación contractual, ¿no? Pactada y también este, poder ejecutar las visitas anuales correspondientes. ¿Qué es lo que se ha agregado dentro de la definición? Se ha agregado que en el caso de las empresas mineras y o empresas exportadoras de minerales, también se les va a considerar como asociados de negocio a las plantas de beneficio de minerales, ¿no? Eso es lo nuevo dentro de la modificación de la definición. Ahora, ¿qué más incorporado? Estos son dos nuevos requisitos.
como primer requisito tenemos que la empresa, ¿no? Ustedes ahorita están leyendo están leyendo no como tal el requisito, sino están leyendo un resumen de lo que dice el requisito, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos colocado en el material del día de hoy. Entonces, básicamente lo que nos dice el primer requisito nuevo es que la empresa tiene que evaluar si la carga o el asociado de negocio presenta señales de riesgo, como por ejemplo, direcciones no verificables o actividades sospechosas, y si se detecta, tendríamos que hacer una investigación más profunda, ¿no? Y si hay dudas serias respecto de la legitimidad de la empresa, debemos evitar iniciar relaciones comerciales o, en todo caso, también reportarlo ante SUNAT u otra autoridad, ¿no? Luego que también se ha implementado que, por ejemplo, en caso algún asociado de negocio trabaje en un lugar compartido con otra empresa, debe cumplir con todos los requisitos de seguridad OEA. Esto es algo que ya teníamos una idea, ¿no? ¿En qué sentido? El tema de la subcontratación, ¿no? Cuando yo contrato directamente como una empresa y a su vez esa empresa subcontrata, mi asociado de negocio subcontrata, todos los acuerdos de seguridad que yo suscriba tienen que tener un lineamiento respecto de la subcontratación en la cual le exijamos, ¿no? A nuestro asociado de negocio directamente que aplique o exija los mismos requisitos de seguridad a la empresa subcontratada, ¿no? Entonces, es muy importante también que cuando se realice, en este caso, la auditoría anual, podamos verificar, podamos exigir, ¿no? En este caso, nuestro socio de negocio, que evidentemente demuestre, ¿no? De que ha solicitado los estándares mínimos de seguridad también a la empresa subcontratada, ¿no? Eso es lo, lo nuevo, que tal vez en la práctica ya lo veníamos haciendo, pero es lo nuevo en la parte de la seguridad de la sociedad de negocio. Ahora pasamos a la condición 3, que nos habla respecto de la seguridad física en las instalaciones. Aquí, ¿qué es lo que se ha incorporado, no? ¿Cuáles son los puntos clave, básicamente, no? Lo que nos está diciendo, lo primero que nos dice es delimitación e inspección de las áreas de carga, ¿no? Individualización, señalización, todo aquello que ya nos estaba pidiendo, pero definir claramente, por ejemplo, los patios destinados a tractores, remolques, semirremolques y contenedores, en caso tengan un espacio destinado para eso. Muy importante la inspección de esas áreas, ¿no? Que como sabemos tenemos que hacer rondas rutinarias en todas nuestras instalaciones, almacenes, y reparar cualquier daño identificado, ¿no? A ver, cuando hablamos de la parte de reparar cualquier daño, no solamente estamos hablando de esta zona, sino que estamos hablando en general. SUNAT podría pedirles, por ejemplo, la última reparación, ¿no? Por ejemplo, el último informe de mantenimiento de reparación de las biocámaras de vigilancia, ¿no? Luego también la parte de seguridad física de las instalaciones, tenemos todo lo que se han incorporado pues el tema de políticas y procedimientos para la tecnología de seguridad, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? O sea, designar, por ejemplo, solamente el personal designado puede acceder a los lugares donde se controla o se almacena tecnología y sus componentes, como por ejemplo paneles de control, unidades de grabación, etcétera, ¿no? Que también se tienen que definir, ¿no? Pruebas, inspecciones, test de desempeño, ¿no? Qué pruebas se realizan, cómo y con qué frecuencia, verificando de que sus equipos funcionen correctamente y estén pues en óptimas condiciones. El tema del registro de actividades, ¿no? Todas las pruebas, todas las inspecciones que hagamos tienen que estar debidamente documentadas. Tenemos que implementar todas las acciones correctivas en caso se detecte un fallo, un mal funcionamiento, ¿no? Todas las soluciones inmediatas y dejar constancia documentada de la acción, ¿no? Conservación de la documentación, esto es muy importante, ¿no? Tenemos que conservar toda la documentación que respalde el cumplimiento de nuestros requisitos, ¿no? Dentro de un tiempo requerido, ¿no? En caso de auditoría por parte de SUNAT, y revisar y actualizar, pues, nuestras políticas, ¿no? Yo diría de manera anual o con mayor frecuencia según riesgos o cambios operativos. ¿Qué más es algo nuevo también? Nos exige la tercerización del monitoreo, ¿no? Incluir en el contrato de identificación de sistemas críticos y protocolos de autenticación, ¿no? Establecer protocolos de autenticación, cambio de códigos, altas y bajas de acceso, revisión de contraseñas, ¿no? Para garantizar justamente la seguridad.
En resumen, todo lo que el objetivo es asegurar que la tecnología de seguridad física funcione correctamente, ¿no? Esté protegida, sea usada solamente por el personal autorizado y con cualquier falla, pues, se documente y se corrija rápidamente. Entonces, estamos hablando tanto del plan de acción que tenemos cuando se reporta cualquier tipo de falla dentro de nuestros sistemas en general, ¿no? De infraestructura. Bien, y luego tenemos también, bueno, tenemos ya el quinto acápite. El cuarto acápite, todo lo que es seguridad de accesos, no hay cambios sustanciales, ¿no? Dentro de la redacción de los requisitos, entonces por eso no lo estamos incluyendo, sino de frente estamos saltando al punto 5. Respecto del punto 5, ¿no? En la parte de seguridad de procesos se han incorporado requisitos como, por ejemplo, que la documentación tiene que conservarse por un periodo mínimo de 2 años, ¿no? Contado a partir del 1 de enero del año siguiente a la emisión, y estar disponible durante todo el tiempo que la administración aduanera lo solicite. ¿A qué documentación se refiere? Se refiere a toda la documentación en general vinculada, ¿no? Con el programa de seguridad de la cadena logística del comercio internacional, ¿no? Básicamente lo que se busca a través de esto, garantizar que la empresa tenga un sistema de archivo seguro, accesible y actualizado, que en cualquier momento SUNAT pueda verificar el cumplimiento de los estándares OEA. Luego tenemos el punto 6, seguridad del contenedor y demás unidades de carga, ¿no? Aquí lo primero que se ha incorporado es que si, por ejemplo, el contenedor o unidad de carga debe quedarse en el almacén, debe encontrarse en un área cerrada, con un cerco perimetral, cámaras y alarmas que eviten el acceso no autorizado. Además, el contenedor debe estar cerrado con un sello de alta seguridad según la norma ISO 17712, ¿no? ¿Qué más nos exige? Nos exige que si se brinda el servicio de transporte, se debe verificar que el remolque esté conectado al tractor con un sensor o tecnología que permita rastrear ambos, ¿no? Este sistema lo que va a permitir es generar alertas de enganche y desenganche y debe ser operado por personal autorizado y capacitado en monitoreo. Algo adicional que nos exigen en todo el acápite 6, por ejemplo, es que, bueno, en realidad ya estaba, ¿no? El tema de controlar, colocar, saber cómo colocar los sellos de alta seguridad, pero para eso nos están haciendo, también nos hablan del proceso, ¿no? Ver el sello, verificar el número del sello, tirar el sello para asegurarme de que esté colocado correctamente, girar y dar vuelta al sello de perno para asegurarme que sus componentes no se destornillan, ¿no? Nos está dando como un proceso de cómo tenemos que hacer la verificación del sello. Bien, luego tenemos el acápite 7 que nos habla respecto al proceso de transporte, ¿no? Aquí lo que nos exige, ¿no? Básicamente es la notificación previa del transporte, que nos diga cuál es la hora estimada de llegada, ¿no? Algo que ya en realidad nos venían diciendo es el nombre del conductor y la placa del vehículo, ¿no? Pero ahora también se nos exige que nosotros tengamos el rango de horarios en el cual estaría llegando la mercancía y cuando sea posible, ¿no? Permitir entregas y recojos solamente con citas programadas. El personal capacitado también, ¿no? Nosotros tenemos que verificar de que el transportista cuente con personal entrenado para revisar los manifiestos y documentos de carga, ¿no? Entonces eso es algo que, por ejemplo, solicitamos en los acuerdos de seguridad, contar con personal concientizado, capacitado respecto de todos los riesgos que pudiesen originarse durante el transporte de la mercancía. Inspección, esto también es algo nuevo, ¿no? Por ejemplo, si el transportista hace paradas, ¿no? Lo que tiene que hacer es inspeccionar en cada parada el contenedor, unidades de carga, dispositivos de cierre, ¿no? Y registrar esta inspección en documentos de control, ¿no? Esto básicamente para poder reconocer, actuar y reportar cualquier amenaza durante el traslado de la mercancía. Por el punto 8, ¿qué es lo nuevo? Se ha incorporado los siguientes requisitos. Lo primero que se ha incorporado es, como ustedes saben, cuando se realiza una evaluación, ¿no? Un proceso de selección idóneo, lo que hacemos es una verificación de las referencias personales y laborales. Ahora, adicionalmente, lo que nos exige la certificación OEA es que también consideremos o verifiquemos los antecedentes penales, ¿no? En el caso del ingreso de los nuevos colaboradores.
¿Y qué más nos está exigiendo, por así decirlo? Porque en realidad debería, ¿no? Debería realizar visitas domiciliarias a los colaboradores que cuentan con cargos críticos, ¿no? Cuando hablamos de cargos críticos es porque tienen un grado de exposición a riesgo como extorsión, por ejemplo, ¿no? Porque maneja información confidencial, maneja información sensible. Por el punto 9, lo que tenemos, todo lo que es ciberseguridad, lo que se ha incorporado, ¿no? Es que primero, tenemos que ejecutar una evaluación periódica a la seguridad de infraestructura, ¿no? De la tecnología informática. ¿Qué más nos exige que los operadores que permiten, por ejemplo, que sus empleados accedan a la red desde fuera de la oficina tienen que utilizar tecnologías seguras, ¿no? Como VPN, para proteger justamente la información de la empresa, ¿no? Tienen que existir procedimientos que eviten el acceso no autorizado, ¿no? Asegurando que solamente personal autorizado pueda conectarse a la intranet de la empresa. Por el tema de ciberseguridad, solamente para terminar también, tienen que instalarse programas de protección, ¿no? Como por ejemplo antivirus, sistemas de detección de intrusiones, ¿no? Para prevenir cualquier tipo de ataque interno y externo, y tiene que ser actualizado periódicamente. Algo que también se nos está exigiendo es que siempre en el proceso de certificación presentemos un procedimiento de contingencia informática. Y ya por último tenemos todo lo que es el punto 10. En el punto 10 se nos está sugiriendo, ¿no? Porque dice debería, el requisito como tal dice debería que las empresas que justamente participan en el comercio internacional, ¿no? Capaciten a su personal, a los colaboradores de manera especializada en todo lo que es lavado de dinero. Como ustedes saben, este tipo de lavado utiliza operaciones de comercio internacional para ocultar o mover fondos ilícitos y también sobre el financiamiento del terrorismo, ¿no? Estas son las dos capacitaciones, ¿no? Que tendríamos que incorporar dentro de las 8 capacitaciones obligatorias que ya venimos haciendo, ¿no? Como parte del programa OEA, y también las sensibilizaciones, simulacros, ¿no? Que tenemos que ejecutar. Bien, luego también se han añadido, bueno, en este caso son los beneficios y facilidades que tendría en este caso el agente de carga internacional, que son los dos nuevos operadores que pueden obtener la certificación OEA y el transportista aéreo. Dentro de esos, pues, es que se les va a asignar un sectorista OEA, ¿no? Van a tener atención preferente por parte de la SUNAT, van a estar invitados siempre para cualquier evento, ¿no? Asuntos aduaneros que ejecute SUNAT, atención preferente también en la tramitación de recursos, de reclamación y expedientes de devolución, ¿no? De temas aduaneros, entre otros. Entonces, estos son los beneficios que estarían obteniendo. Bien, pasemos a un punto muy importante. Como ustedes saben, la versión 4 entra en vigencia el 1 de enero del 2026. Entonces, aquellos agentes de carga, por ejemplo, que quieren postular a la certificación, ya se podría ir trabajando en su expediente para que puedan postular el 1 de enero del 2026. Ahora bien, respecto de las empresas que ya son OEA, tengan en cuenta que el programa les está dando un año, el plazo de un año, para que puedan adecuarse a sus disposiciones, ¿no? En ese sentido van a tener los documentos que ya tenían, adecuarlos o implementar algunos otros, ¿no? Para poder cumplir justamente con los requisitos y condiciones de la versión 4, para lo cual van a tener hasta el 31 de diciembre del 2026. ¿No? Bien, eso y como idea final, sí me gustaría comentarles de que tenemos nuevos requisitos, por así decirlo, como por ejemplo la nueva normativa ahora exige la autoevaluación anual obligatoria, pero también refuerza las condiciones de la certificación, ¿no? Especialmente en lo que respecta a solvencia financiera y nivel de seguridad adecuado, ¿no? Se han reducido los montos de facturación para los agentes de aduana, ¿no? Lo que podría ampliar la cantidad de empresas elegibles para la certificación OEA. Y además, pues se ha dado mayor precisión en los requisitos de seguridad, abarcando desde la evaluación de riesgos hasta la ciberseguridad y la seguridad de personal, ¿no? Entonces, como idea final, sí nos gustaría comentarles de que esta nueva normativa, ¿no? Que actualizada, que ahora incorpora nuevos actores como los agentes de carga internacional y los transportistas aéreos, es una herramienta clave justamente para la seguridad y facilitación del comercio internacional, ¿no? Entonces,
es muy importante que aquellas empresas que ya son OEA nos podamos ajustar a esta versión 4, para lo cual, como les mencionaba, tienen un año. Y también el tema de que aquellas empresas que están en proceso o en proceso para postular, ¿no? También vayan adecuándose a la versión 4, ¿no? Que entra en vigencia el 1 de enero del 2026. Bien, ahora vamos a pasar con las... quería presentarles al equipo rápidamente. Ese es el equipo del área de comercio exterior. Bueno, nos acompaña también el socio del área, el doctor César Alba. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buen día con todos ustedes. Bueno, ya permíteme, Hilary y Rosa, por favor, digamos, hacer algunos breves comentarios. Ya creo que ya lo has dicho bastante claro cuáles son estos cambios, pero digamos, a raíz de la experiencia que nosotros tenemos y a todos los que en este momento se encuentran dentro del webinar, sí me gustaría hacerles alguna suerte de comentarios y reflexiones de lo que vemos, ¿no? A ver, lo primero es que vamos por el tema de los agentes de carga internacional, ya que esta es una de las principales novedades que tiene este nuevo procedimiento. Por si no lo saben, los agentes de carga internacional estuvieron peleando ya hace bastante tiempo su incorporación para que ellos puedan obtener la certificación OEA. De hecho, ellos están muy preocupados porque, digamos, como parte de la logística integral internacional, muchos de sus clientes les pide contar con esta certificación, ¿no? Entonces, digamos, si bien ellos han hecho BASC, si bien tienen otras certificaciones de seguridad, digamos, para ellos es muy buena la noticia de que puedan acceder a la certificación OEA. Sin embargo, y acá viene el punto, sin embargo, resulta que sí hay que mirar un poquito más los requisitos, porque hay que tomar en cuenta, como dijo Hillary, que en el proyecto inicial la SUNAT indicó que para que un agente de carga internacional pueda certificar como EA, debía tener por lo menos 8.000 manifiestos de cargas consolidados o desconsolidados en los 2 últimos años. Es decir, si contabilizamos 2025-2024, en ese par de años la empresa debía de tener, la agencia de carga, al menos 8.000 manifiestos de cargas numerados. Y era un número realmente, digamos, complicado de cumplir. No todas las agencias de carga tienen esa dimensión. Y es por eso que probablemente a medida que, digamos, vayan postulando las agencias, vayan revisando sus operaciones, las agencias de carga van a ir, digamos, evidenciando ante SUNAT, digamos, que ese número o estaba bien o estaba más o menos, o de repente necesita un ajuste, ¿no? Entonces, sin duda, lo que se busca acá es que, digamos, haya un cuidado de toda la logística integral y que evidentemente las empresas sean muy serias al momento de optar por esta certificación. Pero hay que tomar en cuenta estos puntos también que son muy importantes y hay que escuchar, digamos, a los agentes de carga que digamos, han tomado un poco con preocupación este número de manifiesto. El problema es que muchos de ellos, si no lo cumplen en este año, 2025, entonces van a tener que esperarse hasta el 2027 para que puedan contabilizar 25-26 y ver si es que están cumpliendo con la norma, ¿no? Ese es un tema importante. El segundo punto que por lo menos yo he visto en este nuevo procedimiento, digamos, que se está aprobando, es que la SUNAT está buscando a un operador económico autorizado más proactivo. Es decir, que informe los cambios que haga, ¿no? Con plazos determinados, que antes no existían, ¿no es cierto? Que haga autoevaluaciones de riesgos y que esté constantemente, digamos, preocupado por el tema de la seguridad. O sea, ya lo está dejando por escrito y esa es la razón por la cual, digamos, los procedimientos que se han ido estableciendo y las modificaciones van a tener que adecuarse, van a tener que incorporarse esos puntos expresos que ahora nos pide, digamos, estas modificaciones. Otro comentario adicional es, eh, digamos, y esto va un poco a pedido de la SUNAT, ¿ya? Es decir, digamos, como experiencia, nosotros tenemos empresas importadoras, exportadoras y, digamos, los operadores que están calificados para obtener la certificación, para que puedan obtener esta certificación. Pero, ¿qué es lo que hemos estado notando? ¿Ya? Y seguro que muchos de ustedes que, digamos, son importadores lo habrán podido notar. Hay muchísima más presión de la administración en el tema de revisar los valores de las mercancías que se importan acá al país. Es decir,
Seguro que esa palabra dudas razonables le es muy familiar a muchos de ustedes. Eso está, digamos, ocurriendo, digamos, no es una sensación, es algo que está siendo reportado por varios de nuestros clientes, que en el momento de la importación la SUNAT le está pidiendo que evidencie el valor que ha declarado y por ende le genera la duda razonable. Entonces, acá lo que pedimos a la SUNAT es que tome en consideración que una de las razones, probablemente una de las más importantes por las cuales los importadores hayan tomado la decisión de poder optar por esta certificación, ni siquiera ha sido por el tema de la garantía nominal, sino básicamente para garantizar la velocidad de sus operaciones. Entonces, este punto es bien importante porque creo yo que si hay empresas que ya son certificadas y que están teniendo problemas que de hecho ya nos los han reportado, digamos, siempre coordinen con su área OEA para que pueda también darle las explicaciones del caso de por qué es que están saliendo canales rojos, cuando en realidad se supone que esta certificación lo que debe hacer es justamente garantizarnos un flujo de verdes, un flujo de rapidez para todas estas mercancías que están ingresando. Correcto. Este punto se los comento porque, digamos, como un comentario, que nos ha forzado a tener que reunirnos con la SUNAT y con las autoridades respectivas, es que justamente un cliente nuestro que venía importando, el día de hoy le sale su certificación OEA y el día de mañana le comienzan a salir canales rojos. O sea, algo que en realidad nos llamó muchísimo la atención. No nos había ocurrido antes y eso generó que nos tengamos que sentar y hablar y pedir un poco la explicación de por qué es que está sucediendo esto, ¿no? Entonces, ese es un mensaje un poco para que puedan tener ustedes cuidado y que tengan claro, digamos, cuáles son los beneficios que tienen como empresa certificada como EA, ¿no? Luego, otro punto que también, miren, nosotros hemos podido advertir de la experiencia de la certificación es que muchas veces la SUNAT, digamos, dice, mira, tú puedes asesorarte en la parte de la certificación OEA si quieres, pero si no, no es necesario. Y es verdad, no es necesario. Y eso siempre lo decimos nosotros con total transparencia. Sin embargo, déjenme decirle que por experiencia hay varios auditores que manejan, digamos, la lectura de las normas que algunas veces no son muy uniformes, que digamos. Ese tiene o debe, que está establecido en los procedimientos de la certificación OEA, son puntos que para algunos, digamos, son obligatorios. O sea, no se tiene una muy buena diferencia entre lo que debería o lo que debe hacerse, ¿no? Entonces, esa parte es muy importante. Nosotros, por lo menos, lo que decimos es, tengan mucho cuidado. Tenemos auditores que son muy prácticos, o sea, no estoy diciendo de que, digamos, hagan mal su trabajo, al contrario, o sea, son muy facilitadores en el sentido de que si lo que dice la norma lo están cumpliendo, pero también tenemos a otros que de repente necesitan hacer la consulta interna, de repente tienen un criterio formado y eso, digamos, desacelera la rapidez con la que uno puede, digamos, generar la tramitación de la certificación OEA. Entonces, ese punto nosotros por lo menos le decimos, por experiencia, creo que es importante que siempre tenga una asesoría para que pueda de alguna manera darle las directrices, los fundamentos o la forma de interpretación que se tienen en algunas disposiciones que están establecidas en la certificación OEA, ¿no? Y para no, digamos, aburrirlos más, digamos, con esta breve presentación, eh, siento también que la administración aduanera está siendo más selectiva al momento de otorgar la certificación. Es decir, yo creo que ahora la SUNAT mira, digamos, el perfil de la empresa, la mira de una manera integral. Entonces, yo creo que por ese lado, al volverse más exigente, también hay una mayor responsabilidad por parte de las empresas que van a obtener esta certificación, no solamente por el cumplimiento, sino también por el mantenimiento y en este caso por la adecuación que ahora tiene que hacer por estos procedimientos que, digamos, se tiene como plazo hasta el 1 de enero para poder adecuarse. Esto es lo que quería comentarles. Por mi lado, les agradezco, perdón ustedes en los minutos iniciales que no pude por problemas técnicos entrar, pero les queríamos agradecer, digamos, la asistencia, el hecho de que hayan podido ingresar más de 100 personas el día de hoy, es en realidad un logro. Y si es que ustedes desean, si necesitan alguna consulta de nuestro lado, la verdad que estamos totalmente abiertos a poder absolverla, ¿no? Entonces, no sé ahí, Hilary, si Rosa, si tienen algo adicional, porque sí he visto que hay algunas consultas que serían buenos que podamos absolverlas. Vamos a pasar a leer las preguntas una a una para poder
ir absolviendo estas preguntas. La primera es, para el caso de verificación de antecedentes penales respecto al punto A.4.8, ¿se deben renovar anual o sería única vez al ingreso del personal? Ya, perfecto. Respecto a esta pregunta, estamos refiriéndonos al requisito A.4.8.2, en el cual dentro de su modificación adicional a las referencias personales y referencias laborales, nos está exigiendo que en la selección que hagamos de nuevo personal, ¿no? Que antes no lo decía textualmente, ejecutemos también o verifiquemos la información de los antecedentes penales, ¿no? Que se tengan disponibles al momento de la verificación. Esta información obtenida va a ser considerada justamente para poder determinar las áreas de trabajo y el perfil de puesto, ¿no? Que vamos a contratar. En este caso, respecto a la pregunta, sería por única vez a la selección, pero ojo que no lo confundamos con la verificación que ¿De una tenemos que posición? hacer No respecto del te preocupes. No hay A.4.8.5. mejor En el signo otro que ya estar requisito, Yo listo. trabajando. perdón, el Bueno, micro, bien. sí. Doctor César, ahí está. Bien, en el otro requisito sí tener en cuenta que por los cargos críticos tenemos que ejecutar la verificación de los antecedentes penales, judiciales y policiales de manera anual, ¿no? Entonces son dos requisitos diferentes. Cargos críticos de manera anual y para los nuevos puestos una única vez al ingreso. Perfecto. Vamos a pasar a la siguiente pregunta y es sobre la seguridad del personal también. Y aquí indica lo siguiente. Debería incluir visitas domiciliarias aleatorias que permitan detectar cambios relevantes en el patrimonio de los empleados. Inicialmente se debería realizar la visita domiciliaria una vez al año. Adicional a ello debería ser esta visita aleatoria. ¿Qué indican? Si es aleatoria, indican cómo hacer esta elección con alguna herramienta en particular. Ya, perfecto. Bueno, respecto a las visitas domiciliarias, en la práctica, incluso ya algunos auditores lo habían pedido, pero antes no se estaba exigiendo dentro de la normativa, ¿no? Incluso ahorita se dice debería, con lo cual nos deja claro que no es obligatorio que la empresa realice visitas domiciliarias a algunos de los empleados. ¿Qué es lo que nos dice el requisito? No nos lo especifica, ¿no? Cómo nosotros tenemos que hacer estas visitas aleatorias o a quién se lo debemos hacer, pero de la interpretación de los requisitos entendemos que uno sería, como recuerdan, nosotros tenemos que hacer una identificación de los puestos críticos más sensibles justamente de nuestra cadena de suministro, ¿no? Con críticos nos referimos porque tiene acceso a información, contacto con mercancía, decisiones clave dentro de la compañía. Entonces, eso es uno. Dos, dentro de la verificación que nosotros hacemos justamente a los críticos, verificar justamente los antecedentes, ¿no? La información, ¿no? El historial, para verificar de que no represente un riesgo, ¿ya? Y tres, yo creo que si vemos por ahí, ¿no? Que ha habido un cambio, ¿no? Que pudiese estar relacionado a algún delito, como por ejemplo lavado de activos, eso sí sugiere, ¿no? Se sugiere que la empresa realice visitas al domicilio, ¿no? Para justamente verificar, detectar el cambio relevante, ¿no? En su patrimonio. Adquirir, por ejemplo, bienes que vivían en una zona y luego ya viven en una zona, en una supercasa, pues nos podría hacer sospechar de posibles casos de corrupción, soborno o participación en actividades ilícitas que pudiesen afectar la seguridad e imagen, ¿no? De la empresa. Es una medida de control y prevención de riesgos, ¿no? Pero sin embargo, pues entendemos que es una práctica delicada porque toca temas de privacidad, por lo cual este requisito sí, a la hora de implementarlo, tenemos que manejarlo tenemos que manejarlo, pues, ¿no? Con un sistema de control, por así decirlo, ¿no? La normativa como tal no te lo dice, pero eso es lo que sugiero desde la interpretación. Perfecto, vamos a pasar a la siguiente pregunta y esta hace referencia a la autoevaluación. ¿De qué manera se sustenta ante la autoridad la autoevaluación y hasta cuándo es el plazo? Bien, la autoevaluación nos la están exigiendo ahora que la hagamos de manera anual. Entonces, y tenemos hasta el 30 de abril de cada año. ¿Qué es lo que sugiere esta autoevaluación? Diferente, por ejemplo, a lo que son las auditorías internas,
Porque cuando hablamos de las auditorías internas, hablamos de la evaluación del proceso, hablamos de que vamos a verificar de que efectivamente el procedimiento, el documento implementado que tengamos se está cumpliendo. En la autoevaluación lo que vamos a verificar es que efectivamente estamos cumpliendo con los requisitos, ¿no? Nuevamente verificar todos los requisitos OEA y verificar uno a uno de que lo estamos cumpliendo, ¿no? ¿Y cómo lo sustentamos? Lo sustentamos colocando, ¿no? Así como cuando entramos al proceso de orientación, que básicamente determinamos con qué documento cumplimos cada requisito y con qué evidencia generada cumplimos cada requisito. Lo mismo, ¿no? Generar un informe de autoevaluación que tiene que estar disponible para cuando la autoridad aduanera lo requiera. Perfecto. Esta pregunta que sigue también hace referencia a la autoevaluación y se acaba de responder que se tiene como plazo máximo siempre hasta el 30 de abril de cada año. Ajá, creo que ahí dice puede ser la auditoría interna. En realidad son dos procesos distintos, pero es algo que podríamos hacer en conjunto, no hay ningún problema, ¿no? Porque en realidad, mientras evaluamos el cumplimiento del requisito, también vamos a estar evaluando, pues, a nivel procedimental, que cada una de las áreas está cumpliendo con los requisitos, no, perdón, con el procedimiento, con las medidas de acción, medidas de control, ¿no? Entonces es algo que podríamos uniformizar y hacer de manera conjunta. Perfecto. Tenemos otra pregunta también relacionada a las auditorías internas y señala si estas auditorías se pueden realizar con terceros certificados. Las auditorías internas, sí, claro, podrían contratar, bueno, las auditorías como tal no te exiges, no hay una regla que te diga que lo tienes que hacer tú directamente, tú puedes contratar a un tercero, ¿no? Para ejecutar estas auditorías internas. Luego dice, para la autoevaluación, ¿existe algún formato? No, todavía no existe. Eso es algo, por ejemplo, en lo que nosotros lo podemos ayudar. Nosotros en realidad aquí lo que hacemos es interpretar la normativa y otorgarles todos los formatos, documentación, ¿no? Necesaria para que ustedes puedan adecuarse o postular a la certificación OEA, ¿no? Pero no Otra, existe un formato como tal. otra pregunta dice, ¿no? ¿Los documentos OEA deben ser conservados 2 años? ¿No se Sí, cuenta el año en curso? 2 años, 2 años a partir de su implementación, ¿no? A partir del año siguiente de su implementación nos exige en este caso SUNAT. Ahora, esto no tiene nada que ver tampoco con guardar toda la documentación aduanera, como ustedes recordarán, aquellas empresas aquellos responsables que conocen este requisito, la norma nos exige 5 años para guardar toda la trazabilidad de las operaciones de comercio exterior, ¿no? Eh, por cierto, ese plazo ha disminuido, ahora son 4 años los que tenemos que tener, pero adicionalmente, pues, en todo lo referido a las evidencias, a los sustentos, a los procedimientos que integran el programa OEA, tenemos que conservarlos durante 2 años, ¿no? Luego dice, en cuanto a los asociados de negocios, se comentó que también se incluyen a los clientes. ¿Esto aplica para una empresa importadora? Depende del tipo de mercadería que importa. Si los clientes son personas naturales, ¿cómo se maneja esto en cuanto al nivel de seguridad, visita de los asociados, entre otros? Sí, también se incluyen a los clientes, pero claro, en el tema de los importadores, en realidad, pues estamos yendo un poco más allá, ¿no? Porque evidentemente entendemos que la cadena logística, en este caso el comercio internacional, es solamente hasta que ingresan y registran la mercancía en sus almacenes, porque ya el resto es algo pues local, ¿no? En realidad no está dentro del ámbito, por así decirlo, del alcance de la certificación OEA, pero también están haciendo esa práctica de verificar cuáles son los clientes, ¿no? Para verificar de que justamente tengan clientes de confianza, ¿no? Y también hacer esta evaluación si por ahí tienen algún cliente crítico. Respecto a las personas naturales, ¿no? En ese caso, por ejemplo, y nos ha pasado, de que es imposible determinar los clientes porque en una tienda van 50 personas al día, entonces es imposible que nosotros coloquemos una lista de todas las personas que van, ¿no? En el caso, por ejemplo, de personas naturales. En ese caso se tiene que presentar el sustento SUNAT, y de esta forma, pues, no aplicas esta parte del requisito en lo que son clientes. Ya para finalizar, viendo también la hora, vamos a responder las 2 últimas preguntas que tenemos. ¿Qué temas se deben dar para reforzar la conciencia de seguridad de nuestro personal?
y dice si el anexo 4 entra en vigencia el 1 de enero del 2027. Ya, no, la versión 4 entra en vigencia el 1 de enero del 2026 y tienen un año para adecuarse si es que ya son OEA, con lo cual tienen hasta el 31 de diciembre del 2026, ¿no? Y respecto de los temas que deben dar para reforzar la conciencia de seguridad sobre personal, recuerden que como empresas OEA o en proceso de certificación OEA, tienen que ejecutar 8 capacitaciones obligatorias, ¿no? Y aparte tienen que ejecutar simulacros de seguridad respecto a estas capacitaciones obligatorias, ¿no? Y también sobre ciberseguridad, ¿no? Por ejemplo, cómo detectar un correo, ¿no? Con posible virus. Respecto de las capacitaciones, ¿no? Un poco de todo lo que es el programa de gestión de seguridad, ¿no? El sistema de gestión de seguridad que tenemos implementado, de los procedimientos y políticas de seguridad, ¿no? No solamente de ciberseguridad, sino de accesos, ¿no? El tema de correspondencia y paquetería sospechosa, y ahora también que se le ha agregado todo el tema de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Hay algunas consultas adicionales que las estoy viendo, ¿no? Por ejemplo, para el numeral A.4.1.8 existe un formato para la declaración de apoyo que debe ser firmada por el alto representante. No, no existe un formato, no existe, SUNAT no, dentro pues del programa no existen formatos. Nosotros también podemos ayudarlos con los formatos que necesiten, ¿no? Redactando, ¿no? La política, ¿no? Para que finalmente la aprueben y finalmente la pueda firmar un alto representante. Por temas de tiempo, no vamos a poder responder todas las preguntas, pero tienen nuestros correos, ¿no? Y si desean, igualmente vamos a intentar responderlas por el chat una vez estemos acabando el meeting. Y tienen nuestros correos, nos pueden escribir directamente para que nosotros podamos absolver cualquier duda, cualquier consulta, e incluso para mayor detalle, como verán, este ha sido un meeting en el cual hemos tocado las modificaciones de forma general. Entonces, para mayor detalle, si desean, también podemos coordinar reuniones personalizadas con las empresas. Entonces, nada, quedamos atentos. Muchas gracias por su participación. Y eso sería todo por mi lado. No sé si Rosa, César, tienen algo más. No, por mi lado, muchas gracias por su atención y por su tiempo. Cualquier duda pueden escribirnos en nuestros correos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hilary, ya tenemos más preguntas pendientes. Sí, un poco más. El tema de las diapositivas, solamente para comentarles, sí, se las Dale. vamos a poder proporcionar. Si nos desean, nos escriben y les podemos proporcionar las diapositivas. Los 8 temas de las capacitaciones se encuentran dentro de la capítulo 10 del anexo 1, que si desean también nos escriben y yo se las puedo listar, ¿no? Con todos los tópicos que tienen que tener, ¿no? Y más o menos el cronograma. Sobre los requisitos de la gente de aduanas, sí se ha disminuido el valor, ¿no? De 300 a 200 millones. En tiempo no, en tiempo sigue siendo 4 años, la versión 4 sigue siendo 4 años. Y nada, creo que son las últimas preguntas por contestar, si no me equivoco. También dice, en el caso de paradas de un transporte en ruta, ¿cuánto tiempo se considera? Y también en situaciones de demora de tráfico, ¿no? No nos lo dice, así que es un tiempo que tenemos que considerar, tenemos que evaluar, ¿no? De acuerdo al transporte que se está ejecutando, tal vez tenemos que evaluar estos factores externos como tráfico, clima, ¿no? Entre otros. El sello de seguridad de transporte que une el remolque y el tracto puede ser propiedad del exportador o tiene que ser del transportista. Sí, puede ser propiedad del exportador, no hay ningún problema, ¿no? Lo importante es que cumplamos con la normativa. Y creo que hasta ahí todas las preguntas, pero igualmente, como les mencionaba, cualquier duda adicional pueden contactarse con nosotros y nosotros con todo gusto vamos a absolver sus dudas y consultas y también podemos agendar una reunión personalizada. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias con todos. Bueno, gracias por su asistencia y como lo indica Rosa y Hilary, estamos a su disposición si ustedes así lo consideran. ¿Sí? Muchas gracias, Rocío, por el apoyo también. Nos despedimos y nada, hasta un nuevo evento. Hasta luego.